Hola, hoy les presentaremos el trabajo de las vacunas COVID-19 de María Jesús Martínez, Camila Milla, Montserrat Montenegro, Camila Osorio para el curso de respuestas inmunes del ser humano agosto 2021. SARS-CoV-2 es un patógeno nuevo que genera un síndrome respiratorio agudo severo. Surgió en la ciudad de Wuhan en diciembre del 2019 y se declaró pandemia mundial en marzo del 2020. El coronavirus es un virus de ARN envuelto de polaridad positiva y cadena sencilla. La infección por SARS-CoV-2 genera COVID-19, en el que se presentan síntomas como fiebre, tos, fatiga, dificultad para respirar, entre otros, pero también se puede ser asintomático de esta enfermedad. Se transmite por gotitas o aerosoles en superficies y por contacto. Tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días y para su diagnóstico se realiza una PCR mediante hisopado nasofaringeo o test rápidos con sangre. En cuanto a la inmunidad antiviral, es la respuesta inmune que se da frente a patógenos virales. En esta participa la inmunidad innata mediada por células NK o interferón tipo 1, alfa y beta, que producen un estado antiviral en las células vecinas y aumentan la expresión de MHC1. Por otro lado, la respuesta inmune adaptativa se activa unos días después de la exposición al virus y es mediada por linfocitos T citotóxicos y linfocitos B. Los coronavirus poseen mecanismos de evasión que evitan la producción de estos interferones de tipo 1 y 3 por parte de las células epiteliales infectadas, que inducen un estado antiviral bloqueando la replicación viral. Pero si no se logra este estado antiviral, estos mismos mecanismos contribuyen a la inflamación y el daño pulmonar. La manera en que se activa el sistema inmune innato determinará la respuesta inmune gatillada contra el virus del COVID-19. Si la activación es moderada, inducirá una respuesta rápida y eficiente que logrará finalmente erradicar el virus y reparar los tejidos dañados. Pero con una respuesta tardía o insuficiente, en la que pueden influir antecedentes mórbidos crónicos del individuo, el virus puede llegar fácilmente a la vía respiratoria generando broncopulmonía y formas graves de COVID-19, con un daño tisular por una infección e inflamación exagerada por una activación descontrolada del sistema inmune adaptativo y con un síndrome de activación macrofágica. En el epitelio respiratorio, el virus se une a los receptores de membrana llamados ACE2 a través de la proteína SO Spike, que podemos ver este acoplamiento en la imagen de la izquierda. Esto desencadena una vía de señalización en la célula infectada que producirá citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 6 e interferones de tipo inflamatorio 1 alfa y beta. Estas citoquinas van a alterar a las células vecinas para activar el endotelio y atraer células del sistema inmune adaptativo. Además, los interferones de tipo 1 ayudarán a producir el estado antiviral del que se habló en la introducción, que induce una disminución general del metabolismo celular, impidiendo la síntesis de la proteína viral en las células vecinas, induciendo la degradación del ARN del virus e inhibiendo las expresiones de sus genes y el ensamblaje de viriones. Respuesta inmune adaptativa, los macrófagos fagocitan las células muertas e infectadas. Células presentadoras de antígenos capturan antígenos y los presentan a los linfocitos T cooperadores CD4 a través de los complejos de inmunocompatibilidad de tipo 2, generando una sinapsis inmunológica donde ocurre la presentación del antígeno y coestimulación entre el linfocito y la célula presentadora para que se activen, proliferen linfocitos T CD4 y comiencen a producir distintos patrones de citoquinas como interleuquina 2 e interferón gamma. Estas grandes cantidades de citoquinas van a introducir citotoxicidad mediada por linfocitos T CD8 o citotóxicos, detectando las células infectadas que presenten los MHC1, llevando a su muerte por apoptosis. Las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son suspensiones de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de estos o partículas proteicas, que al ser administrados inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Su objetivo inmediato es prevenir la enfermedad en la población, pero su objetivo final es la erradicación de la enfermedad misma, buscando obtener un estado antiviral en las células del cuerpo para prepararlo en caso de alguna infección. Este estado antiviral en la población se conoce como inmunidad de grupo, la cual se establece principalmente con vacunas y hace referencia a la inmunidad que se adquiere cuando en la población la probabilidad de contagio de un individuo susceptible desciende a un valor cercano a cero.
Los adjuvantes son componentes presentes en las vacunas, los cuales son grupos de molécula o una molécula sola que potencian y ayudan a que la respuesta inmune inducida por este antígeno sea más eficaz. Un ejemplo serían las sales de aluminio, emulsiones en aceite, liposomas, entre otros. Estos pueden o no ser necesarios dependiendo de la formulación de cada tipo de vacuna. También los inmunoestimuladores son otros componentes de algunas vacunas y son sustancias que se utilizan para estimular la respuesta inmunológica, ya sea induciendo o activándose en cualquiera de sus componentes. Las vacunas en investigación para este trabajo son dos: la vacuna de subunidades proteicas llamada Recombinant SARS-CoV-2 Vaccine y la vacuna de ADN Coronavac Spike S Protein Plasmid DNA Vaccine. Vacunas de subunidades proteicas. Tienen fragmentos de proteínas y o polisacáridos específicos aislados del patógeno, capaces de gatillar una respuesta inmune, pero incapaces de producir la enfermedad. Este tipo de vacunas suele requerir adyuvantes, ya que pueden generar una escasa respuesta inmunitaria, por lo que el adyuvante contribuiría a mejorarla. Como grupos creemos que se pueden usar algún complejo inmunoestimulante como ISCOMs, saponinas o antagonistas TLRs, ya que estos ayudan a potenciar la respuesta inmune. La primera vacuna de subunidades proteicas aprobada en Estados Unidos fue Heptavax B. Esta tenía antígenos de superficie del virus de hepatitis B, que originalmente se obtenía de individuos infectados con hepatitis B, utilizando diferentes métodos para purificar la sangre, para así matar al virus pero mantener la integridad del antígeno. Esta vacuna demostró ser eficaz para la prevención de la hepatitis B, pero había preocupación por una posible infección con VIH, que a veces tenía los individuos de quienes obtenían el antígeno de la hepatitis B. Desde entonces se ha desarrollado este tipo de vacunas gracias a la tecnología recombinante moderna, sin necesidad de utilizar pruebas de plasma humano. Ventajas y desventajas de las vacunas de subunidades proteicas. Tenemos como ventajas que son estables, su almacenamiento y traslado es sencillo, pueden ser administradas en personas con sistemas inmunes debilitados y algunas patologías de larga duración. Como desventajas, es posible que necesiten dosis de refuerzo y adyuvantes para tener protección continua contra enfermedades. La respuesta inmune puede que sea más débil en comparación a otras vacunas. La vacuna de subunidad proteica Recombinant SARS-CoV-2 Vaccine posee de 2 a 3 dosis, dependiendo de si necesita refuerzo. Estas dosis se administran en los días 0, 28 y 56 respectivamente. Es recombinante de SARS-CoV-2, se administra de manera intramuscular y está en fase 3. Sus desarrolladores son Anews y Fei, Longcon Biofarmacéutico y el Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias. Las vacunas de subunidades proteicas presentan porciones inocuas de SARS-CoV-2, más específicamente de proteína S. Una vez recibidas, nuestro organismo produce anticuerpos y linfocitos T efectores y de memoria. Estos últimos generan memoria inmunitaria, por lo que si se infecta el organismo con SARS-CoV-2, este sabrá cómo defenderse. Mecanismos de acción. La vacuna tiene proteínas S inofensivas. El organismo las reconoce como ajena, sin desencadenar la enfermedad en sí, desarrollando una respuesta inmune con activación y proliferación de linfocitos T y B de memoria, con anticuerpos que recordarán cómo combatir el virus que causa COVID-19 en el caso de infectarnos en el futuro. Las vacunas de ADN tienen un plásmido bacteriano insertado, un ADN circular que se les llama también vector, cuya secuencia va a ser la que codifica para un antígeno. Y será la expresión de este antígeno que dentro de las células del huésped va a poder inducir una respuesta inmune completa. Y fue en la década de 1990 que se dio posible el introducir ADN desnudo o plásmidos dentro de células vivas, pudiendo inducir una respuesta humoral contra el antígeno que se codificó en el plásmido. Y fue en el año 1993 en que esto se pudo demostrar, ya que se logró inducir una respuesta inmunitaria protectora en ratones inmunizados con este tipo de vacuna. Posteriormente se demostró que diversos antígenos codificados en el plasma podían también inducir esta misma respuesta en diversos modelos animales. Dentro de las ventajas de las vacunas de ADN, podemos destacar que induce una respuesta inmune semejante a la que produciría una infección natural, produce una estimulación antigénica continua, lo que permite una inmunidad duradera del individuo. En su mayor parte también es estable frente a variaciones de temperatura y las moléculas de ADN son fáciles de transportar y poseen baja biopeligrosidad.
pero dentro de sus desventajas podemos destacar que puede ser de baja eficacia, ya que depende de la expresión del vector en las células, que se podrían inducir anticuerpos anti el ADN insertado, y además que si no se tiene cuidado, el promotor de transcripción del ADN puede integrarse al cromosoma. La vacuna de ADN CORVAX Spike Protein Plasmid DNA Vaccine posee 2 dosis. En el día 0 sería la primera dosis y en el día 14 la segunda. Se ve a las administraciones intradérmicas y está en fase 1 de evaluación clínica a fecha del 4 de junio del 2021, con una fecha estimada de término del estudio en mayo del año 2022, siendo sus desarrolladores Providence Health and Services. Respecto a su mecanismo de acción, las vacunas de ADN son la inyección directa de ADN a través de un plásmido que codifica para la proteína viral de interés, la que va a producir la activación del sistema inmune. Se reconoce este ADN como ajeno, lo que va a generar una respuesta humoral con anticuerpos neutralizantes y celular mediada por linfocitos T citotóxicos. Esto va a generar una respuesta de memoria, por lo que si nos infectamos nuevamente, el organismo generará la respuesta inmune correspondiente. Para terminar, nos gustaría responder 2 preguntas, las cuales pudieron ser respondidas gracias al trabajo de investigación realizado en este trabajo. Estas preguntas son: si tuviera que usar una vacuna formada por alguna proteína del virus, ¿cuál elegiría y por qué? Bueno, como grupo realizaríamos una vacuna formada por la proteína S o spike del virus, que corresponde a una proteína estructural de la superficie del virus y que además contiene un sitio de unión al receptor RB en las células blanco. Por otro lado, estudios demuestran que al estar cursando con el virus, nuestros linfocitos B, los cuales son secretores de anticuerpos, presentan niveles elevados de anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M específicos contra la proteína spike o S. También, por otro lado, si tuviéramos que elegir la formulación de la vacuna ideal, ¿cuál sería? Bueno, llevada a cabo nuestra investigación, en el caso de poder elegir la formulación para una vacuna ideal, como grupo elegiríamos una vacuna atenuada. Si bien una vacuna atenuada posee el virus activado que causa la infección, este está debilitado y tiene grandes ventajas. También es posible generar grandes cantidades de esta vacuna, y aunque en ciertos casos no es muy recomendada su administración en personas inmunodeprimidas, como la infección del virus SARS-CoV-2 se ha convertido en una pandemia de carácter global, es de gran importancia el poder administrar vacunas a la mayor cantidad de personas posibles y así generar una pronta inmunidad de rebaño que pueda proteger a quienes no puedan acceder o ser administradas vacunas y detener el virus de seguir mutando en diferentes cepas. Para concluir este trabajo, como grupo, creemos que el uso de vacunas, de cualquiera sea su tipo, ya sea en base a ADN, subunidades proteicas, atenuada, etc., contribuyen a la salud de las personas, disminuyendo las tasas de mortalidad y de morbilidad al año. Es por eso que queremos animar y enfatizar en la comunidad el uso de las vacunas desde edades tempranas, siguiendo el esquema de vacunación dictado por el MinSal. Por otro lado, creemos firmemente que el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 ha sido un factor importante tanto en la prevención y el manejo de la pandemia a nivel mundial, ayudándonos a proteger a la comunidad, disminuyendo contagios y ayudándonos a disminuir la gravedad con la que puede cursar esta infección. Les dejamos a continuación la bibliografía ocupada para este trabajo y muchas gracias por su atención.